Luego de llegar a la meta de likes en el video del por qué el fútbol peruano es tan malo, sacamos el segundo motivo y por allí el que muchos apuntan a la hora de encontrar respuestas, el tema de menores. No me queda duda que en todo el Perú hay talento en bruto con un gran potencial, pero que hasta el día de hoy no hemos podido formar. Solo basta ver la cantidad de mundiales de menores a los que hemos ido, que no son ni la mitad que al de mayores. Entonces, ¿de quién es la culpa de que demos pena en los torneos juveniles, tanto en clubes como en selecciones? Pónganse cómodos o no tan incómodos, porque pasamos a explicarlos detalladamente. Porque estás en el mejor canal de todo el fútbol peruano, estás en Sportstream. Empecemos diciendo que este tema es muy pero muy amplio, con muchas aristas, con muchos puntos de vista y que de seguro hasta mi perrito peluchín me los podría señalar. Así que lo primero que haremos será priorizar de menor a mayor los puntos que son más importantes de solucionar si es que queremos mejorar. Para no hacer este video tan largo, pondré 3 puntos que son los principales en la problemática en la formación de menores. Número 3. La infraestructura deportiva deficiente. Por todos es conocido que este tema en el Perú es álgido y data desde siempre. Comparados con otros países de la región, la cantidad de campos deportivos reglamentarios y en buen estado a disposición exclusiva de los menores de los clubes de fútbol no existen en el Perú o son escasos, donde las únicas instituciones que pueden darse el lujo de tenerlos son los de Lima, donde sí tienen el presupuesto escaso, pero lo tienen para alquilar o poder construir. Recientemente, Alianza Lima y Universitario de Deportes anunciaron que recién van a construir centros de alto rendimiento, los 2 equipos que más generan en el país, de los más populares, uno con más de 100 años de fundación y otro a puertas de cumplirlos, recién van a invertir en construir infraestructura propia para sus menores. Si así están estos clubes, ¿cómo estarán los demás con menos recursos? Salvo el Cantolao o el Sporting Cristal, luego los demás alquilan canchas por horas, sin mencionar que estas muchas veces ni siquiera son de césped natural, sino sintéticas para ahorrar los costos de mantenimiento por parte de los dueños. Y si son naturales, dividen la cancha en 2 para que jueguen la mayor cantidad de niños y poder justificar el segundo punto prioritario, la mala estructura en la formación de menores. Todos sabemos de lo difícil que es un joven futbolista, sea de Lima o provincias, llegue a vivir decentemente jugando al fútbol. Casi siempre tienen que entrar a un club profesional para ello, y por lo general este ingreso no se hace por méritos, sino por un pago simbólico de 10 solcitos, si es que no es más. Y al final esto es una gran barrera para los talentos sin recursos económicos o que no deseen invertir en estas pruebas donde nadie les da la seguridad de que al menos sean evaluados verdaderamente para iniciar una carrera profesional, ya que las disque pruebas son a veces saludos a la bandera, pruebas de 10 minutos que al final gente allegada del club hace ingresar a sus recomendados o sus propios familiares. Esta estructura de elegir a los futuros jugadores se ha hecho popular en los últimos años, ya que el pueblo se ha dado cuenta que ser futbolista profesional es rentable y muchas veces creen que tienen una opción real. Por eso ahora abundan las academias. La triste realidad es que nuestro fútbol no tiene el sistema para poder separar la espiga del trigo, para poder seleccionar al mejor talento disponible en todo el Perú. Y esto no es exclusivo de los clubes de Lima por si acaso, ocurre en todos los equipos profesionales a los cuales la Federación Peruana de Fútbol les exige tener equipos de reservas y menores para poder participar en la Liga 1 o la Liga 2. Por esto, la gran mayoría de equipos en provincias que no tienen el dinero para formar y mantener a sus semilleros de juveniles deciden convocar unas semanas antes de que inicie el campeonato a los niños de su región para hacer pruebas. Lo que a veces no te dicen es que te cobran para cada prueba y muchas veces son solo para recaudar porque el técnico principal, el presidente o hasta el aguatero pone a su gente a estos equipos sub-20, sub-17 y así. Porque para la gran mayoría de equipos profesionales en el Perú, los menores son una carga o una forma de generar ingresos rápidamente. No lo ven como una inversión a largo plazo, muy redituable, como se ha comprobado en otros países de la región,
Sin ir más lejos, miremos al Independiente del Valle de Ecuador. Todo esto ante la vista y paciencia de nuestra Federación Peruana de Fútbol, que le importa poco y nada solucionar esta problemática y a lo mucho atinan a inaugurar canchitas o videnitas en algunas zonas del país, cuando lo que se necesita es que encuentren mejores estrategias que la bolsa de minutos, que no me parece mala idea, pero es solo un paliativo y no una solución definitiva. A la federación poco y nada le interesan las menores, no por nada el torneo de reservas ha sido tantas veces postergado, organizando competiciones de juveniles con costos de ingreso exorbitantes. Así queremos promover a nuestros jóvenes jugadores. Lo que tenemos que hacer es reformar la estructura de las formativas. Por eso decía en el video pasado, los dirigentes son el principal problema. En fin. Y vamos con el último punto, pero el que a mi parecer es el fundamental, porque no importa cuántas canchas tengamos a disposición, no importa si los clubes o la federación encuentran un sistema perfecto para descubrir el talento escondido en los lugares más recónditos del Perú. Todo esto no sirve de mucho si es que los futuros futbolistas son tomados por profesionales que no son los idóneos para poder potenciarlos. ¿De qué vale llevar a los centros de alto rendimiento a los Cristian Cuevas de todo el Perú si los van a recibir un técnico sin experiencia suficiente en trabajos de menores, sin estudios, sin resultados en competiciones oficiales a nivel nacional o internacional? Esto es un problema más profundo de lo que se puede creer y que muy pocos apuntan o quieren señalar por distintos motivos, porque casi siempre los equipos designan al trabajo de las canteras a exfutbolistas del club e instituciones que casi por no sentirse culpables de no renovarle el contrato, prefieren darle un cargo en las menores, cobrando un sueldo reducido, pero conduciendo la parte más importante que es el futuro del equipo, sus juveniles. Esto lo sabe la prensa cómplice que calla porque es amiguísimo del referente y lo pasa por agua tibia. Pero aquí no nos casamos con nadie y lo decimos a viva voz. Traigan a profesionales capacitados, de jerarquía, con experiencia internacional. Y no solo hablo de entrenadores, psicólogos, nutricionistas y todos los que puedan aportar verdaderamente a pulir al buen futbolista para que sea vendido al extranjero o al joven de regulares capacidades, pero que puedan subir el nivel del torneo local. Ojo, no digo que en la actualidad no haya buenos formadores de menores, los hay, pero son pocos. La gran mayoría tienen que ganarse la vida entre 4 o 5 clubes y academias, ganando una miseria para mantener a su familia. ¿Cómo se le puede exigir así que se capacite? Y por favor, cursos de verdad, porque esto es el pan nuestro de cada día. Cursillos de 3 meses o más, a distancia, pura teoría, con cero práctica, cero aprendizaje, donde solo vale el cartón que te den. Por favor, esas capacitaciones sirven tanto como los títulos de las filiales de la Vallejo. Este tema es más profundo como para debatir, pero en estos 3 puntos analizados hay una problemática mayor que es transversal a todos ellos y es el tema económico, porque para construir infraestructura, traer a buenos técnicos, para reformar las menores se requiere inversión y hablamos de millones de soles y si no es de dólares. Así que nos tocará hacer la tercera parte de por qué el fútbol peruano no es rentable, pero por sobre todas las cosas, ¿qué es lo que necesitamos hacer para que esto cambie? Ya saben que si llegamos a la meta de los 1000 likes, sacamos ese video. Solo me queda agradecer a los miembros que hacen posible que sigamos haciendo videos como estos. Si no están suscritos, denle al botón rojo, que es gratis, y los mantendré informados de todo el fútbol peruano. Les dejo con estos videos que también les van a gustar.